Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre inmaculado y trascendental Srimad Bhagavatam. El día de ayer habíamos finalizado en un punto donde el asesino Ashwatthama estaba justo en el campamento para ser juzgado o para ser decapitado. Entonces Draupadi, la madre de los niños asesinados, dio diferentes referencias de las escrituras como argumento que apoyaban el liberarlo y el no ejecutarlo, mientras que Arjuna tenía también sus propios argumentos, ¿no? Donde quería ejecutarlo por una parte, y el señor Krishna le había dado algunos argumentos anteriormente que apoyaban esa idea. Habíamos visto que al parecer había cierta contradicción con respecto al mismo tema, y ambas ¿cómo se explica? Y tal contradicción podía ser apoyada por diferentes textos de la escritura, o sea que las escrituras podrían servir para dar argumentos aparentemente contradictorios con respecto a una temática seria en la vida, y esto puede generar confusión en el practicante. Entonces vamos a ver que en esos casos se necesita de la inteligencia muy clara y muy lúcida para ver cómo se pueden conciliar las contradicciones. Por eso es recomendable siempre en esos puntos no interpretar de manera mecánica las escrituras, sino recurrir al devoto del Señor, recurrir al maestro espiritual, recurrir a lo que dicen los sadhus o las grandes almas, y entonces desde allí reenfocar o comprender de una manera diferente lo que las escrituras estipulan en el caso determinado en el que sea. Entonces comencemos en el texto número 50. Ayer finalizamos en el texto número 48, a pesar de todo, en el 49, donde decía lo siguiente: Sutta Goswami dijo: oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión, eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad y exentas de duplicidad. O sea, menciona unas cuantas personalidades que estaban presentes allí de parte de los Pándavas, que estaban de acuerdo con Draupadi de que Ashwatthama fuera liberado. Vamos a ver el texto 50. Nakula, Sahadeva y también Satyaki, Arjuna, la personalidad de Dios, el Señor Krishna, y las damas y los demás estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Bhima, sin embargo, no estuvo de acuerdo con ellos y recomendó matar a ese criminal, el cual, iracundo y sin ningún fin ni provecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían.
Entonces aquí vemos a Bhima, otra gran personalidad, uno de los hermanos de Arjuna, que no estuvo de acuerdo con esta propuesta de liberar a Ashwatthama, sino que él recomendó matar a ese criminal, el cual, lleno de ira y sin ningún fin ni provecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían. O sea, había que juzgarlo como agresor, como criminal, y no como brahmana ni como familia de brahmana. Hay una contradicción. El Señor también está en una situación compleja, porque hay devotos puros de él que desean poner en libertad a Ashwatthama y tienen sus argumentos según las escrituras. Hay devotos puros de él que desean que sea asesinado, o sea, que sea decapitado por asesino, por agresor, y también dan argumentos que están en conformidad con las escrituras, y las escrituras son una autoridad. Entonces, ¿qué decisión tomar? ¿Cómo complacer a ambos devotos al mismo tiempo si parece que las propuestas de cada uno son irreconciliables entre sí? Imagínense la compleja situación para Arjuna, que tenía que al final tomar una decisión. Texto 52. Chaturbhuja, o la personalidad de Dios, después de escuchar las palabras de Bhima, Draupadi y los demás, vio la cara de su querido amigo Arjuna y comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. Dice que Krishna, al escuchar los diferentes argumentos de cada uno y la contradicción que surgió, entonces miró para Arjuna y lo vio todo confundido. Era evidente que Arjuna estaba todo confundido, sin saber qué hacer, pues de ambos lados salían propuestas diferentes, pero sin embargo ambas propuestas estaban debidamente sustentadas o apoyadas por algunos aspectos que aparecen en las escrituras, así que ambas eran completamente auténticas. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Entonces el Señor se compadece de eso, ¿no? Y dice que comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. O sea, la cara del Señor, los ojos del Señor siempre están así expresando una felicidad tierna que cautiva sin lugar a duda. Ya lo habíamos visto anteriormente, Arjuna, los ojos enrojecidos de ira, y el Señor se describe con la mirada, los ojos del otro. Entonces vamos a ver, el Señor, de una manera u otra, Krishna está así como quien dice: sí, ¿verdad? Estás en contradicción y no sabes qué hacer. No te preocupes, yo te voy a ayudar a solucionar el asunto, por muy difícil que parezca, porque así es el Señor. Cuando el Señor ve que su devoto está agobiado, o aunque su devoto no le pida ayuda directamente, el Señor sabe. Entonces el Señor siente tanto afecto por su devoto que el Señor decide intervenir en el asunto, se toma esa atribución. Textos 53 y 54 explican lo siguiente. La personalidad de Dios, Sri Krishna, dijo: no se debe matar al amigo de un brahmana, pero sí se debe matar si es un agresor. Todos esos veredictos están en las escrituras y debes de actuar de conformidad con ellos. Debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa, y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimashena y a mí. O sea, vamos a ver acá los argumentos o la manera en que Krishna empieza a darle pistas sutiles a Arjuna, que Arjuna tiene que, usando la inteligencia a lo máximo, tratar de descifrar. Krishna le dice: bueno, mira, la conclusión es esta. Ashwatthama, sin lugar a duda, se puede considerar como amigo de un brahmana o familiar de un brahmana.
teniendo en cuenta que es hijo de Dronacharya, y aunque no esté a la altura de Dronacharya, pero bueno, es hijo de Dronacharya. Así que el calificativo de amigo o familiar de un brahmana se le puede aplicar a él. Y las escrituras explican que no se debe matar bajo ninguna circunstancia al amigo o familiar de un brahmana. Así que teniendo en cuenta eso, habría que dejarlo en libertad o se comete una actividad pecaminosa. Pero también las escrituras explican que se debe matar al agresor, a una persona que vilmente, ya sea traición o con el enemigo dormido o lo que sea, ejecuta actos homicidas. Entonces ese tipo de persona es calificada como agresor y sí debe de ser matada. Por tanto, Ashwatan es al mismo tiempo amigo o familia de un brahmana, pero al mismo tiempo tiene el comportamiento de agresor. Es familia de brahmana por nacimiento, pero por comportamiento es un agresor. Entonces, en ese caso, a la familia del brahmana no se le debe matar, pero al agresor sí. Pero ambos coinciden en la misma persona, o sea, están coincidiendo en el mismo cuerpo. Fíjense esto. Entonces continúa diciendo: todos esos veredictos están en las escrituras, o sea, todo eso está en la escritura, no es que yo lo estoy inventando. Y tú, como kshatriya y también como devoto, debes actuar de conformidad con ellos, o sea, y la decisión que tú tomes debe estar apegada a la escritura. Así que debes matarlo y al mismo tiempo no matarlo. Ese es el mensaje que le está dando Krishna. Tienes que encontrar una forma en que mates y al mismo tiempo no mates. O sea, mates al agresor y dejes vivo al familiar del brahman. Entonces dice Krishna, debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa. O sea, y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimashena y a mí. O sea, además de eso tú comprometiste tu palabra, pero además de eso también tienes que complacer a ambos bandos, tanto a los que quieren que lo liberes como a los que quieren que lo ejecutes. Entonces el texto 55 dice: justo entonces, debido a las palabras de Krishna, Arjuna pudo entender lo que el Señor perseguía con sus órdenes aparentemente equívocas. Y así, con su espada, procedió de la siguiente manera. Le cortó a Ashwatan el cabello junto con la joya que llevaba en la cabeza. Ashwatan ya había perdido su brillo corporal debido al infanticidio y ahora, además, habiendo perdido la joya que llevaba en la cabeza, perdió aún más fuerza. Así pues, fue desatado y echado fuera del campamento. Entonces Arjuna comprende algo, Arjuna encuentra la solución. Ya sé cómo matar sin matar a este Ashwatan. Para un brahmana, y que es a la vez también guerrero, el cabello largo era un símbolo de poder, era un símbolo de jerarquía y por tanto era un símbolo también de, por decirlo así, de autoestima. A veces, por ejemplo, vemos una persona sin motivaciones o que está muy triste y si logramos entrevistarlo, conversar con él o por mucha confianza se nos revela el asunto, entonces vamos a comprender que la posible causa de su tristeza surge de un asunto que afectó gravemente su autoestima o imagen personal. Y entonces la persona sigue viva, sigue respirando, sigue comiendo, pero sigue con su energía, su motivación de vivir muy baja. Y entonces a veces es más lastimoso
ver una persona así con su imagen personal reducida, su autoestima reducida, que una persona muerta. Porque esta persona que aún sigue viva, pero que en verdad por dentro ya no está viva, entonces está en un estado de sufrimiento indescriptible. Justo junto al largo del cabello también era importante algo, o sea, Ashwatan, como miembro de una familia determinada, llevaba un tipo de joya atado al cabello, o sea, en la cabeza, en el nudo del cabello, un tipo de joya que también lo identificaba, contribuía a su autoestima, contribuía a su rango familiar, pero también contribuía a sentirse poderoso. Esto quiere decir que al cortar el cabello y al retirar junto con el cabello esa joya, entonces se le desproveía simbólicamente y también desde el punto de vista de la imagen y la autoestima a Ashwatan de todo poder. Ahora, ¿qué pasa? Ashwatan, explica el texto, ya había perdido todo brillo corporal, precisamente por la conducta tan inadmisible o criminal que ejecutó. Cuando una persona lleva una vida recta, cuando una persona tiene valores elevados, cuando una persona en su corazón cultiva virtudes, entonces se explica que esa persona muestra o irradia cierto atractivo que se puede comparar con cierto brillo corporal, y eso habla de lo virtuosa que es esa persona. Pero sin embargo, cuando pasa lo contrario, cuando una persona ejecuta actos depravados, cuando una persona procede de acuerdo a una mentalidad mezquina o con el corazón lleno de oscuridad, lleno de odio, y comienza a llevar una vida completamente que se desvía de los principios regulados o aquellos principios que guían nuestra conducta de manera favorable, entonces se debe entender que ese mismo brillo corporal deja de estar y la persona lo que irradia ya no es atracción, sino irradia incluso cierta energía repulsiva, o sea, que hace que de alguna forma las personas virtuosas comiencen a rechazarla. Entonces ya Ashwatan había perdido ese brillo corporal, ya Ashwatan había perdido el atractivo que tenía, ya Ashwatan había perdido todo su virtuosismo como hijo de Brahma, debido precisamente a su mentalidad y a su conducta tan horrorosa o tan degradada. Entonces se explica aquí que por encima de esto, cuando le cortan el cabello y le retiran la joya que tenía también atada al cabello, o sea, sobre su cabeza, que era como una especie de corona o algo así, dice que perdió aún más su fuerza, o sea que se quedó prácticamente sin fuerza, se quedó completamente sin ánimo, sin fuerza, lleno de tristeza, deprimido, y sin fuerza espiritual también, o sea, sin fuerza moral, sin fuerza de ningún tipo, ni externa ni interna. Y en esa lastimosa situación, que es como si ya estuviera muerto, como si hubiera sido decapitado, entonces fue liberado y echado fuera del campamento. Entonces esa fue la manera en que Arjuna procedió y pudo lograr salir de la contradicción o el dilema, cómo matar y no matar al mismo tiempo. A veces es común en los dichos de las personas en la calle, ¿no? Algunas personas se guían por la teoría que hay cosas o estados de vida que son peor que la muerte, y que a veces incluso otras personas dicen por ejemplo, que la indiferencia es peor que cualquier tipo de respuesta. Por ejemplo, hay personas que cuando son agredidas desde el punto de vista verbal e intentan burlarse de ellos simplemente son indiferentes a esos asuntos. Y entonces esa indiferencia destruye más a su enemigo, lo vuelve más impotente que si esta persona hubiera dado respuesta a todas sus supuestas agresiones burlescas. Y lo mismo sucede acá, o sea, para Ashwatan era peor en todo sentido desde el punto de vista
social y desde el punto de vista personal, lo que le hicieron de cortar su cabello y arrancar la joya que tenía sobre su cabeza era peor que si lo hubieran matado. Y por tanto se cumplió la acción de al mismo tiempo matarlo y de al mismo tiempo dejarlo con vida. Y entonces por supuesto se echó fuera del campamento. El texto número 57 dice lo siguiente: cortarle el cabello, despojarlo de su riqueza y echarlo fuera de la residencia son los castigos prescritos para el pariente de un brahmana en las escrituras. No existe mandamiento alguno que prescriba matar su cuerpo. Quiere decir que Arjuna encontró dentro de las mismas escrituras, sin violarla, una forma de proceder que resolvía la aparente contradicción que las propias escrituras exponían. Fíjense cómo los 3 puntos fueron tomados de las escrituras. El punto de querer decapitarlo tenía su base en las escrituras, porque era un criminal. El punto de querer liberarlo tenía su base en la escritura porque era hijo de un brahmana. Y este punto de cortarle el cabello y la joya sobre la cabeza tenía base en la escritura porque era la muerte simbólica para el familiar de un brahmana, mientras que al mismo tiempo respetaban la vida de su cuerpo. Entonces en la escritura, una inteligencia aguda, siempre guiada y estimulada por el Señor, pudo encontrar el verdadero sentido o la verdadera salida para cualquier situación de cómo proceder en la vida. Pero se necesita de una inteligencia muy clara y de un discernimiento también profundo, que siempre debe de estar guiado por el Señor y nunca puede ser el resultado de un estudio analítico o de un proceso de especulación mental propio por nosotros mismos. Siempre debemos recurrir a la autoridad, porque la autoridad es la que puede en verdad hallar la sustancia de la escritura y puede en verdad encontrar el sentido de la escritura que más sea conveniente para el practicante devoto en ese momento. Y el texto 58 finaliza diciendo: después de eso, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. O sea, después que se dio solución a este momento tan contradictorio, entonces ya la familia quedó tranquila para ocuparse de todos los asuntos de los funerales, o sea, los rituales que la cultura védica prescribe para los muertos o para los cadáveres de los familiares muertos. Y así termina el capítulo número 7 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Es un capítulo que tiene un final bastante convulso, ¿no? Bastante fuerte. Esto de la decapitación de los niños, el dolor familiar de los pandas. Y uno podría preguntarse, pero mira, qué cosa tan difícil, qué situación tan dura para una familia o un grupo de personas que eran devotos del Señor, ¿no? Y cómo es posible que le pueda pasar algo así. Y sin embargo, esa es la visión que tendría aquella persona que siempre está buscando argumentos para desacreditar la fe en el Señor. Pero también podríamos ver la situación desde otra perspectiva. O sea, pero fíjate cómo en medio de esa situación estas personas siguieron apelando y confiando en el Señor, y cómo el Señor siguió estando al lado de estas personas. Cuando la batalla de Kurukshetra termina, primero, Krishna no tenía por qué participar en esa batalla porque él no era guerrero. Eso es lo primero. Segundo, él podía muy bien finalizar la batalla, haberse ido. No tenía por qué haberse quedado. Sin embargo, se queda allí con los pandas porque hubieron muchos muertos, hubieron fallecimientos, hay dolor,
en esas personas. Entonces el Señor está allí para acompañar. Y tercero, el Señor Krishna como auriga no tenía porque está participando de esta toma de decisiones con respecto a esto de Ashwata, y sin embargo lo ayudó, o sea, ayudó en ese asunto porque vio que su devoto y amigo Arjuna estaba completamente confundido, y el Señor no tolera ver a su devoto así en esa situación. Entonces el punto acá es que aunque con frecuencia, muchas veces el devoto del Señor en el mundo material es expuesto a diferentes situaciones que pueden llegar a ser muy desgarradoras, aún así el devoto del Señor sigue refugiado en la presencia y confianza que tiene en su Señor, y el Señor sigue sirviendo de acompañante constante, fiel amigo y protector también, fortalecedor de su devoto. Y así de especial es la relación entre el devoto y su objeto de amor. Es una cuestión que no se puede entender desde los principios de vida materialista, es una cuestión que solamente se puede entender desde la fe, que solamente se puede comprender una vez uno esté experimentando también dicha relación, pero es un asunto que debemos tener mucho cuidado porque generalmente es utilizado para tratar de avivar argumentos en contra de llevar una vida de, ¿cómo se dice?, de creencia en la suprema personalidad de Dios. O sea, generalmente allí se generan argumentos para tratar de persuadir al devoto a que deje de creer en Dios, o que simplemente crea de una forma negativa, o sea, empieza a generar sentimientos de odio hacia el supuesto Dios. Y esto hay que tener cuidado porque todos de una forma u otra pasamos por momentos dolorosos en la vida, y a veces el dolor nos lleva a la necesidad de buscar un culpable, y a veces cuando no podemos encontrar un culpable directamente cerca, entonces el que tenemos a la mano es Dios. Y entonces emprendemos nuestra batalla contra Dios. La culpa es tuya porque eres injusto, porque permitiste esto, porque estás permitiendo que yo pase por tanto dolor, porque esto, porque aquello, ¿verdad? Y el dolor de una situación entonces ofusca la inteligencia, y sin inteligencia la criatura, en este caso el ser humano, no puede discernir con claridad de qué va el asunto. Vamos a recordar, por ejemplo, a Narada, ¿verdad? La historia, el niño con su madre todavía un poco pequeño y la pierde, y él podría haber dicho lo mismo: ¿y ahora qué voy a hacer? Me quedé solo, ¿y qué va a ser de mi vida? Y esto es por tu culpa, ¿sí? ¿Verdad? Sin embargo, no lo hizo porque él comprendió por su aguda inteligencia de que era una ayuda providencial y que le estaba indicando que debía de salir a continuar con la búsqueda de su propio destino, y así lo hizo. Estas cuestiones y estos momentos, en estos momentos uno siempre, o más aún, debería buscar una visión clara, una visión fresca, una visión que esté separada de la situación en sí, porque si no, de lo contrario, uno va a interpretar de forma desfavorable el acontecimiento que le está causando sufrimiento. Y entonces es necesario que alguien nos ayude a reenfocar la situación de un modo que, lejos de alejarnos del Señor, salgamos fortalecidos en nuestra relación del Señor y aún más confiados en la siempre presente compañía del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita que en los momentos más difíciles de la vida seamos capaces de ser pacientes y tolerantes y buscar siempre apoyo y refugio en sus pies, confiados siempre de que cualquier cosa que pueda suceder nunca va a ser lo suficientemente fuerte como para ahuyentar la compañía del Señor. El Señor siempre está junto a su devoto, y únicamente deja de estarlo en apariencia si es que su devoto decide tomar una actitud de rechazo. Pero Él aún siempre está junto a su devoto. No hay circunstancia lo suficientemente terrible
que pueda ser tomada como argumento para decir, mira, el Señor abandonó a sus devotos. Eso es un engaño de la mente. Las Escrituras explican que el Señor nunca, absolutamente nunca, abandona a su devoto. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,